Del otro lado de la línea está el señor Eduardo Levi Yeyati, que es decano de la Universidad Torcuato Di Itela, de la Escuela de Gobierno, para charlar un poco qué va a pasar con la economía de este bendito país. Eduardo Lucas Morando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué pregunta? No, pero espera, te voy a hacer una más fácil y más directa, porque si no te voy a meter una bruma de desconocimiento. Yo hablaba un poquito recién, que estuve hablando con mucha gente del campo y muchos economistas, que me planteaban esta preocupación que hay, por eso ponía la danza de la lluvia, por el tema de la sequía que hay, y que gran parte de la suerte electoral de este gobierno y económica nuestra depende de que llueva en verano. ¿Esto es así? En parte es así porque el gobierno hoy tiene un programa más bien de subsistencia, de ir saltando de liana en liana para no resolver, sino posponer la resolución del problema de escasez de dólares que tiene la economía. Problema que está asociado en gran medida al hecho de que tienen un dólar rezagado en relación al resto del mundo. O sea, el dólar se está depreciando en Argentina mientras se aprecia en el resto del mundo. O sea que el problema es la política económica. Pero lo cierto es que con esa política se han quedado sin dólares. Entonces dependen mucho, primero, de los dólares de liquidación, y por eso surgió el dólar soja recientemente, y ahora van a depender efectivamente de la liquidación del año que viene, y si la cosecha es menor va a haber menos dólares. Entonces estamos siempre como calibrando, jugando en la línea, siempre al filo, porque básicamente la estrategia del gobierno es llegar de liana en liana a las próximas elecciones sin hacer ninguna modificación importante. Vos decís, más allá del plan de las lianas, del modelo Tarzán económico de Tarzán, ¿cuán grave puede ser la falta de dólares que hay? O sea, hoy las reservas están, más todo el mundo dice 5.000 millones de dólares, pero ¿cuántas reservas hay y cuánto puede significar lo del campo? Porque a mí me decían que son como 10.000 millones de dólares que hay en juego, es un montón. Mira, primero que los dólares del campo no son necesariamente del campo, salvo que te prohíban recomprarlos. Claro. La situación hoy en Argentina es así. Nosotros exportamos menos, o digamos, registramos menos exportaciones de las que deberíamos porque los exportadores tienen que liquidar los dólares a un tipo de cambio artificialmente bajo y aparte pagar retenciones. Este modelo es un modelo anti-exportador, o sea, los exportadores de alguna forma financian la rentabilidad de las empresas que venden en el mercado doméstico. Entonces, hay pocas exportaciones, hay seguramente subregistro de exportaciones, porque hay muchas que se hacen eludiendo la necesidad de liquidar los dólares. Sí. Esa falta estructural de exportaciones, combinada con el hecho de que el dólar barato hace que la gente importe más, y sobre todo importe no solo bienes de consumo, maquinaria, hay un aumento de la inversión porque la inversión está subsidiada, el dólar de inversión está subsidiado. Entonces, eso te genera una situación que, independientemente de lo que exportes, dependes fundamentalmente de qué tanto te puedes apropiar de los dólares de los exportadores privados. Entonces, si vos no tuvieras hoy restricciones y controles, el campo exportaría, liquidaría y recompraría. Como vos tenés la recompra limitada, el campo no liquida. Entonces le tenés que ofrecer el dólar soja. Pero te das cuenta que estás corrigiendo un error con otra nueva restricción. Entonces medio como una serpiente que se muerde la cola. Pero dólares hay en la economía argentina y hay mucho stock de dólares, de ahorro en dólares de los argentinos. El problema no es que no haya dólares, el problema es que en esta estructura actual nadie quiere poner los dólares en Argentina y por eso te faltan cuando tenés que, por ejemplo, cuando el gobierno tiene que darle los dólares a los importadores. Pero por eso digo, no hay que confundir. Nosotros tenemos dólares y tenemos exportaciones, tenemos un mal esquema económico que induce que esos dólares queden afuera. ¿Vos crees que un gobierno, si viniera mañana el Messi de la economía con el Messi de la política y asuma un nuevo gobierno, puede revertir esta situación con velocidad? ¿O el daño de la economía es tan grande que va a llevar años ordenar todo esto? Las dos cosas, creo. Por eso es que, de hecho, trabajo pensando todo el tiempo cómo hacer eso en un eventual programa de estabilización y crecimiento. Sí. Creo que necesitas, más que un Messi de las economías, ni siquiera necesitas un Messi, necesitas alguien sensato, con audacia e inteligencia en la política más que en la economía, te diría, porque al final del día las decisiones son siempre políticas. Sí. Ahora, sí vas a tener que corregir algunas cosas rápido, básicamente porque no tenés más márgenes para demorarte, para procrastinar. Como no tenés financiamiento y, por ejemplo, el déficit lo terminás financiando con nuevas restricciones
o con más inflación, el próximo gobierno va a tener que reducir el déficit relativamente rápido. No es que quiera o no, ya no es una cuestión de preferencias ideológicas o de afinidades selectivas. Es básicamente que no tenés tiempo de hacerlo más lento. Pero aparte vas a tener seguramente una larga lista de reformas que necesitas para que la Argentina sea sostenible en el mediano plazo, más allá de que bajes la inflación en los primeros 12 meses. Entonces las dos preguntas tienen una respuesta positiva. Si me preguntas si creo que es posible, sí. Que esto se va a dar inevitablemente, no. O sea, no es fácil, no se da solo. Pero seguro hay una salida y tenemos que apostar por ella. Y en el plan, ¿vos para quién estás trabajando? ¿Para Juntos por el Cambio? ¿Para los candidatos de Juntos por el Cambio? Sí, estoy colaborando con los equipos del radicalismo y estamos generalmente en línea con los equipos de los otros socios de Juntos por el Cambio. Y en esos planes que vos armás, estás un domingo a la tarde en tu casa con un poco de tiempo y te pones a mirar el Excel de la economía argentina, las proyecciones. ¿En cuánto tiempo estás calculando que se ordena según tus planes? Primero que el domingo a la tarde es el peor día para mirar el Excel, pero ¿por qué? Creo que... Es eso, deprimirse, Eduardo. Porque en algún momento tenés que oxigenarte un poco. Tenés que vivir. De vuelta siempre al mismo punto. Tenés razón. No, y mirar con un poco más de perspectiva. No te olvides que a veces nosotros cuando tenemos la crisis muy cerca de la cara, perdemos de vista algunas opciones o posibilidades que finalmente son las que nos van a terminar sacando. Vos, mira, te digo lo que yo pienso en Argentina. Yo pienso que nosotros estamos en un mal equilibrio. Entonces, todo sale mal. Tenemos baja inversión, tenemos bajas expectativas. Como te decía, los dólares no vuelven. Entonces creces menos, tenés menos trabajo, tenés empleo precario. Es como un círculo vicioso. Sí. Si vos frenás con un plan de estabilización y algunas medidas que muestren que esto puede ser distinto esta vez a futuro, el cambio inicial tiene que ser muy rápido, porque pasás de un equilibrio en donde todo retroalimenta una caída a un equilibrio en donde de pronto a la gente que tenía dólares afuera le va a interesar poner unas fichas acá, los valores de nuestros activos están muy bajos, o sea que deberían rebotar, y ese rebote te cambia rápidamente las expectativas. Ahora, dicho esto, si vos no haces las reformas que necesitas para sostener esa inercia positiva, bueno, eso te puede durar 1 o 2 años, ganas las elecciones de medio término y en 4 años estás igual. Claro. Entonces, tenés que hacer las dos cosas, pero los beneficios de una estabilización deberías darlos los primeros 12 meses, 18 meses. O sea, se debería notar, porque viste que la reta Sí. dice varias veces y están con el tema de que no son importantes los primeros 100 días, que es como la unidad de medida de un gobierno, sino las primeras 100 horas. Que es obviamente una metáfora. Bueno, yo soy economista, le voy a hablar como economista. Sí. Él habla como político, trata de seducir. Destilar un mensaje que sea, redondo. Sí, claro. Sí. 100 horas, 100 días. Yo creo que tenés una ventana pequeña, como te decía antes, por la falta de financiamiento y aparte por la gran fatiga social y política que hay en la población. Claro. Entonces, ponerle que sean los primeros meses de gobierno. O sea, vos tenés que seguramente anunciar lo que vas a hacer inmediatamente y te vas a tener que tomar los primeros 6, 9 meses para introducir las medidas o debatir y aprobar lo que sean leyes en el Congreso. Sí. Es un tiempo corto. No me pidas que le ponga el número de meses. No, está bien, pero tiene que ser rápido. Pero el concepto es que los planes tienen que ser evidentes al inicio y el proceso de avance de la introducción de las medidas tiene que ser muy rápido y con una secuencia que hay que calibrar de manera correcta. O sea, no podés, por ejemplo, poner un programa monetario y devaluar a los 6 meses, porque eso va a atentar contra tu establecimiento. Tenés que pensar la secuencia de manera racional. No es todo el primer día, pero debería ser evidente qué es lo que vas a hacer desde el comienzo. Eduardo, ¿vos te imaginás una economía de la Argentina bimonetaria, con un poquito de dólares y un poquito de pesos, o eso son todo humo electoral? Yo no llamaría humo, son ilusiones de gente muy ansiosa por resolver problemas complejos con un solo tiro. Me parece que ese tipo de soluciones en la práctica no funciona, no hay casos en donde hayan funcionado, y que en el caso argentino siempre tenés esta contradicción. O sea, te dicen, por ejemplo, la dolarización, el bimonetarismo, te fuerza a realizar los ajustes. Nosotros tuvimos una suerte de bimonetarismo con la convertibilidad y finalmente no hicimos los ajustes. O sea, el déficit no lo corregimos.
Entonces, y después la contracara sería, bueno, entonces corregís el déficit y haces el biomonetarismo, pero si corregís el déficit y metés las reformas, ¿para qué necesitas el biomonetarismo? Claro. Pues me parece que uno debería tener más paciencia y ponerle más esfuerzo a pensar en la solución que simplemente pensar en estos atajos. En general los atajos son peligrosos y aparte tienen un problema mayor, que es que vos en los primeros 6 meses tenés que meter un montón de medidas, tenés que concentrar tu esfuerzo de reformas. Si pensás que el atajo te da tiempo o si querés, te ahorra las reformas, el riesgo es que metas el atajo y te quedes sin hacer nada y a los 6 meses hayas perdido lo que posiblemente sea la única oportunidad del próximo gobierno. La inflación, ¿vos creés que este gobierno la va a lograr bajar como promete Massa, que se juega su futuro político a 3, 4%, 5%? ¿Lo ves posible o es casi una alquimia también de humo electoral? Mira, yo suelo decir que en economía no hay ningún escenario de probabilidad cero, pero ese que menciona, la reducción de la inflación, me parece que es una probabilidad muy baja. Porque pensé que nosotros veníamos con 2 anclas, la cambiaria y la de tarifas, que ahora el ministro de Economía y el gobierno se han comprometido a, por lo menos, aligerar. El tipo de cambio todavía sigue siendo un ancla, porque la mayoría de las monedas en la región se han depreciado y la nuestra no. Sí. Pero, en términos reales me refiero, ¿no? Pero se ha comprometido a no atrasar demasiado el tipo de cambio y a liberar las tarifas. Esas 2 cosas son inflacionarias. Entonces ya si hace cualquiera de las 2 cosas que prometió, tenemos un nivel de inflación que no puede ser mucho más bajo que el actual. Ojalá pueda. Y ojalá pueda reducir el déficit fiscal el año que viene, como promete y como está pautado en el acuerdo del fondo, porque eso implica menos esfuerzo futuro. Pero lo veo muy improbable. Lo ves improbable, está bien. Más allá de que se juegue todo. Te voy a hacer una pregunta compleja, que me va a costar formularla, pero espero que entiendas a dónde voy. Viste que en la Argentina hay un debate en la política, incluso en la oposición, de los halcones versus las palomas. Aquellos que tienen definiciones muy concretas sobre qué hacer con todo, vamos a meter presa a Cristina, contra los que dicen hay que hacer cumplir la ley, la justicia es importante. Son formas disímiles de decir lo mismo. En la economía, digamos, ¿tiene impacto ese discurso de halcones versus palomas? Es decir, ¿sirve tener candidatos que digan el primer día que asuma yo voy a terminar con el Banco Central y voy a poner un dólar como moneda oficial versus los que dicen, bueno, es un tema muy complejo que hay que resolverlo? Te digo, hasta desde la economía del comportamiento te lo pregunto. ¿Entendés a dónde voy, no? Sí, te voy a contestar con 2 ejemplos. A ver. El primero es el del Reino Unido. El Reino Unido intentó hacer una baja de impuestos al estilo de los ofertistas americanos o ingleses de los 80. Sí. Es lo que típicamente se denomina neoliberalismo ochentista, que nosotros tuvimos en los 90 y que todavía hay gente, incluso entre Juntos por el Cambio, que ofrece eso como solución. Bajemos impuestos y vamos a crecer. Y duró 44 días. Distrash fue un bochorno y el mismo partido conservador tuvo que pedir que se fuera porque generó una crisis financiera en Inglaterra, que tienen una moneda dura. Imagínate si hacemos eso en Argentina. Entonces está todo bien que la gente piense, acá hay que bajar impuestos y esto sale volando, pero en la práctica eso no sucede. Sí, no es pasa. peligroso jugarse a esa medida. Ahora te presento otro caso, que es el de Colombia del año 2021. El ministro Carrasquilla del presidente Duque intentó meter una reforma fiscal para reducir el déficit que era bastante racional y te diría progresista. Sí. Incluía reducción de exenciones al IVA, o sea, tratar de ampliar, de ser más equitativa el sistema tributario. Tuvieron resistencia social, 17 muertos, renunció el ministro de Economía, perdió las elecciones del partido gobernante. Ahora, ¿por qué hago estos ejemplos? Porque uno puede pensar y hacer como discurso de vestuario, darse ánimos y decir acá hay que tener huevos. Me gustó el discurso de vestuario. Bueno, el vestuarismo funciona en el fútbol, funciona en el deporte, pero en la práctica, en la política pública, puede dejarte 2 pasos para atrás de donde iniciaste, ¿me entendés? Porque claro, a raíz de lo que pasó en Colombia, la reforma tributaria que ahora está introduciendo el nuevo presidente Petro es mucho más modesta y mucho menos equitativa. ¿Y por qué lo hace? No porque el ministro actual sea malo, sino porque me dice, ya no puedo ir más allá, porque ya choqué.
Entonces, cuando uno habla de gradualismo versus shock, yo no entiendo en los medios, porque los medios uno trata de simplificar para un público que no es necesariamente técnico, pero hay poco tiempo. Entre los economistas tenemos que entender lo siguiente, que el punto es avanzar con las reformas, no proponer las reformas, no parecer reformista, avanzar con las reformas. Que las reformas salgan y tengan lo que se denomina una especie de apoderamiento transversal, de manera que no caigan a los 2 años o a los 4 años. Entonces, la racionalidad económica, yo creo que se riñe con esta simplificación de gradualismo, shock o halcones y palomas. Claro. No la critico, creo que tiene su fundamento porque un poco ordena la discusión, pero a mí que un economista me diga paloma o halcón no me dice nada, porque yo lo que necesito saber es cómo hago para hacer todas las cosas que tengo que hacer para estabilizar este país y volver a crecer. No me interesa que me digan que tengo más o menos huevos, lo que sí no quiero es volver a chocar. Eduardo, impecable la frase del final. Te agradezco mucho por charlar estos minutos con nosotros. Un placer. Mañana domingo ponete a mirar el Excel, ¿eh? No hay nada mejor. Gracias. Abrazo enorme, gracias. Está bueno, no se me ocurre. Chao, chao.